castellanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde ser feliz, que es lo más importante en la vida. Ese punto es interesante, como también es interesante ver nuestra página web para que ustedes puedan estar actualizados sobre todo con todo lo que ocurre aquí y en el mundo, porque esa parte es interesante y es fundamental. Nuestra página web sirve de visión para cada una de las noticias que van ocurriendo en cada punto de la geografía nacional y el mundo. Eso es interesante. Bien, como es interesante nuestro periódico, que sigue siendo tendencia en las redes sociales y que ustedes ya lo tienen a mano. Cada uno puede buscarlo, ¿verdad? Imprimir la parte que le corresponda, ¿verdad? Y cada parte de estas hojas que ustedes ven en pantalla, pues ya forman parte de la historia, porque hace tiempo que el satélite lo captó y ya forma parte de este mundo satelital en que andamos el universo. Y esa parte nos acerca cada día más a lo que es el trabajo con dedicación y el esfuerzo para poder lograr los objetivos finales y al fin llegar la felicidad. Y ese punto es muy importante, porque sobre todo cuando usted vive con estas amarguras y esta tristeza y esta pesadumbre y este dolor, ¿verdad? Es una cosa sumamente difícil. Entonces a mí me gusta poner la cosa fácil, ¿verdad? Pero lo fácil, ustedes saben que tiene un costo de trabajo, de crecimiento, de energía y de acciones positivas, porque obligatoriamente el trabajo es lo que da la garantía y la importancia de usted tener esta oportunidad de servir a la patria y servir al mundo y servir a su familia y a los amigos, porque de eso se trata la vida. Dentro de ese episodio, pues obligatoriamente, Alex, vamos a tratar la portada del periódico, porque nuestro invitado estará en breve con nosotros y tenemos, ustedes saben como yo digo, tenemos que callarnos, porque son gente que saben demasiado, son aventajados, el Señor le da esa sabiduría tan extensa en la vida. Por eso quiero entrar, presentar cuando sea posible, Alex, al maestro Miguel Cabrera, que en breve está con nosotros ya para compartir estos mensajes. Y esa parte también es interesante. El periódico, ustedes tienen ahí, Gobierno
reafirma apoyo a Junta de Vecinos, entrega aporte de más de 38 millones de pesos al Ayuntamiento de La Vega. Este fue un evento que colmó la ciudad olímpica y culta de La Vega Real. Esa parte es interesante. Como también ustedes saben que con estos motivos del Día de la Patria, pues definitivamente son puntos que llenan de energía a cada dominicano en cualquier punto donde se encuentre. Yo decía ayer que los dominicanos, donde quiera que están, el día 26 de enero no hay forma de cómo olvidar a Juan Pablo Duarte y Diez. No hay forma, porque es el ícono fundamental de nuestra identidad. Y esa identidad obligatoriamente nos lleva precisamente a pensar, ¿verdad?, en el dolor y en la felicidad. Precisamente en el dolor por lo que él pasó, ¿verdad? Pero entonces luego la grandeza de por qué la felicidad de Juan Pablo Duarte. Y esa parte es interesante, hay una portada ahí del Instituto Duartiano en el periódico, ¿vale? Hay esa portada, ahí ustedes la tienen, ahí está el presidente del Instituto Duartiano, el maestro es presidente del Colegio de Abogados y es juez del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez Ramírez, siempre con estos aportes extraordinarios de vivencia, sobre todo de la identidad de la patria. Bien, ya con nosotros está integrado el maestro Miguel Cabrera, que tiene esta oportunidad de dirigirse a ustedes gracias al gran poder de Dios. Miguel Cabrera. Muchísimas gracias, maestro Diomedes Olivares, muchísimas gracias, amigos televidentes, damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes. Vamos a pedirle que nos llene de su amor, nos llene de su gracia, nos llene de ese regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno. Pedimos, como siempre, que nos libre la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan a la sociedad, haciendo nosotros seres humanos más justos, y que todo lo que dialoguemos en este espacio, tanto el maestro Diomedes Olivares como yo, sea pegada a la verdad y a los principios más puros. Maestro, usted ha hablado del dominicano más noble, del dominicano más puro, del dominicano que nos devolvió a nosotros la patria, nos la entregó, el dominicano que junto con otros dominicanos, valga la redundancia, nos dio la libertad, luchó por la libertad, luchó por la patria. Es el dominicano más sacrificado y es el más empeñado en que nosotros fuéramos una nación, un pueblo libre, independiente y soberano. Incluso tanto así, tan radical, que decía que prefería que se hundiera la isla antes de nosotros continuar con el yugo haitiano. Vimos la portada del Instituto Duartiano, muy interesante. El Instituto Duartiano siempre hace aporte al país, siempre hace aporte en beneficio de que no se olvide la figura de nuestro líder, fundador, padre de la patria y maestro post-morti de la Gran Logia de la República Dominicana, porque era masón. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte, fue masón. Los libertarios, nuestros trinitarios, eran masones. Entonces, siendo nuestros trinitarios masones y siendo el padre de la patria masón, entonces hemos de entender que en esa época se movían movimientos libertarios en todos los países encabezados por los masones, y entonces nuestro gran líder y padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Diez, era masón. Bien, ese punto es interesante, y para continuar con eso, Ale, hay 2 páginas dedicadas a un artículo en el periódico en el día de hoy, sobre todo la doctrina del expresidente de Estados Unidos. La doctrina se le llama Doctrina Monroe porque ese era su apellido. Si mal no recuerdo, el 5º presidente de los Estados Unidos de América. Esa parte es interesante. Ahí ustedes lo tienen en pantalla. Invito a todos los políticos que busquen esto en el periódico en el día de hoy, que puedan analizarlo, estas acciones tan interesantes
que produjo obligatoriamente toda la costa este anexada a los Estados Unidos de América. Estos puntos libertarios de 1776 trajo como consecuencia la independencia de los Estados Unidos de América. También en el año de 1700, si mal no recuerdo, 89, la revuelta popular llamada la Revolución Francesa, precisamente porque estos puntos de movimiento en el mundo seguían su agitado curso. El periodo de 1800, pues aquí se inicia precisamente con Jacques Dessalines, el presidente de Haití, coronado emperador, y ya ustedes saben parte de esta historia. 1802 siguen las independencias en toda Latinoamérica, y esos puntos libertarios, sobre todo, de cada uno de estos hombres tan nobles y tan grandes. Estos escenarios obligatoriamente bajo la doctrina ya de 1805, con el presidente de los Estados Unidos en esa época, de lo que es una de sus frases favoritas de la parte libertaria sobre este artículo que está hoy en nuestro periódico, pues él decía que América era para los americanos, y eso trajo como consecuencia esa lucha entre el imperio de España y los europeos, y entonces Estados Unidos empezó a anexar gran parte, sobre todo el territorio de México. Estamos hablando que casi perdió la mitad del territorio México en esa época, del año de 1805 al año de 1903, que fue el último episodio con Panamá. Esa parte esencial, pues obligatoriamente marcó un hito en la historia, ese siglo de 1800 a 1900, terminando con la última, que fue la Habana, Cuba, y que dentro de ese renglón, pues obligatoriamente Estados Unidos se quedó con Guantánamo hasta el día de hoy. Sin embargo, el tema de Panamá, ustedes observan que los franceses pues abandonaron Panamá cuando querían hacer esta obra majestuosa. Una de las maravillas del mundo es el Canal de Panamá, y de ahí viene la independencia de Panamá precisamente. Fueron los últimos países precisamente de 1800 en adquirir la libertad de la independencia. En este caso estamos hablando de Perú, estamos hablando de lo que es Brasil, Argentina, o sea, fue Latinoamérica entera que fue tomando la decisión de tomar la idea de la libertad y de la independencia. Y por eso uno hace siempre mención al gran Simón Bolívar y también al gran José de San Martín, allá en el Cono Sur. Y esas partes son interesantes porque definitivamente de eso se trata. Y Estados Unidos ha demostrado la grandeza, y ahí fue donde verdaderamente empezó 1805 con estos anexos de cada uno de los puntos, terminando con el siglo de ocupar todo lo que es el continente americano, incluyendo Canadá y parte de Rusia ya con Alaska. Esas partes son interesantísimas, pero ustedes saben que hay una portada de nuestro periódico que no puedo dejarla de comentar. Ustedes saben que a veces uno está equivocado y los mercadólogos son los que saben. Uno piensa una cosa, pero todo cambió para mí a partir del año 2011, porque definitivamente que las redes sociales tumban reyes y tumban gobierno. Y yo ayer decía, a veces uno está montado en el Apolo 11, ¿verdad? 1969, y entonces uno se ve el planeta desde arriba. Y eso es muy interesante, sobre todo porque a veces usted piensa que está ganando una batalla y es al contrario, que le está perdiendo. Y Estados Unidos en eso no se pierde. En los términos de la tecnología, el primero que se llevó de paro fue a Johnny Mugará, 2011. Pueden buscar la historia y de ahí ustedes se dan cuenta cuáles más se fueron dentro de esa oleada libertaria de los pueblos. Cuando un pueblo saborea la libertad es muy difícil volver hacia atrás. Y ese problema tenemos ahora precisamente con Perú. Perú, hay una de las portadas ahí donde sigue muriendo gente, sigue cayendo sangre al suelo precisamente por los temas del sabor de la libertad. Cada uno de estos, tanto Miranda como José de San Martín, deben tener mucha tristeza
lo mismo que Simón Bolívar, ver esta situación del Perú, algo calamitoso que puede llevar a una guerra civil. Ojalá que esto se solucione para que ustedes vean cuando alguien que gana las elecciones, aunque sea por un voto se pierde y por uno se gana. Y ayer yo decía simplemente que la nación dominicana tiene un gran presidente que se llama Luis Abinader Corona, porque definitivamente también cambió el panorama político de cómo hacer política. Desen cuenta que todos los PLDistas están en el gobierno. ¿Por qué? Porque se respeta la ley y esa ley obligatoriamente tiene que aplicarse algún día y reconocerlo, que aunque sea en perjuicio de nosotros mismos, pero hay que reconocer la estabilidad de los empleados públicos para darle seguimiento en todas las instituciones. Y hay que seguir esta trayectoria del presidente Luis Abinader para crear empleo. Hay que pensar siempre en Franklin Delano Roosevelt, cómo tuvo este crecimiento en Estados Unidos. Hay que pensar en Eisenhower también. No digo de Harry Truman porque definitivamente fue una transición para llevar a este país a ser el coloso que es hoy. Dentro de ese episodio, Ale, para calmar estos nervios que yo tengo en el día de hoy, porque termina de llegar el maestro de maestros, uno de los alumnos más aventajados que nosotros tenemos y que uno espera que algún día pues llegue a las altas cortes. Es una de la meta mía, no de él, sino de la meta mía, para que llegue a ser uno de los conformadores de las altas cortes, ya sea el Tribunal Constitucional o el Tribunal, en este caso, cualquiera de las altas cortes tiene la calidad para todo y cada uno de los aspectos de lo que es la ciencia jurídica, incluyendo la robótica. Y se trata del maestro Rafael Cipriano Lora, que tiene todo el mérito para nosotros presentarlo en el día de hoy e irnos a la pausa para entonces entrar con un personaje que tenemos preparado para él dentro de esas acciones positivas y sobre todo dedicadas al dolor y al placer. Recuerden siempre que ambas cosas hay que pensar siempre en la razón. Vamos a estos mensajes, señor director. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña, protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país, primero, autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Primeramente agradecido de Dios y luego a nuestro presidente, que ha hecho lo posible para que la masa poseída pueda conseguir sus alimentos a través de INEPRES. Así que nos sentimos orgullosos y satisfechos. Que tienen muchos productos frescos a buen precio. Muchas personas se benefician de ellas, igual que yo. Muy buena, porque aquí
por lo menos uno puede conseguir los productos a menor precio que en otros lugares. A mí me ha encantado mayormente cómo está ubicada, todo el orden y excelente, buenos precios. Maestro, antes que nada, óigame, yo pensaba un cierto día que mi saber no era poco, más deduje que era un loco al saber que yo sabía. Pues si Sócrates decía, ya en épocas pasadas, mi sabiduría consiste en saber que no sé nada. Yo diré, yo ni aún sé que no sé nada. Y en medio del introito, el maestro Diomedes Olivares presentó a este gran maestro del derecho, como es el maestro Rafael Leonidas Ciprián, como un sabio. Entonces nosotros nos quitamos el sombrero ante la sapiencia del maestro. Y entonces hemos encontrado que también el maestro Diomedes Olivares está lleno de sapiencia, porque ese introito que dio al programa excelente, extraordinario, óyeme, que yo lo voy a copiar y lo voy a revisar en varias ocasiones. Bien, esa parte ustedes pueden buscarla en nuestro periódico El Democrático, que sigue siendo tendencia. Quiero hacer un llamado a todos los abogados que busquen el periódico el día de hoy. Hay un caso para lo que ejerce en materia penal y hacer un llamado a doña Miriam Germán, a ver si aquí se hace un programa, sobre todo por el precio de la libertad del ser humano. Hoy lloré mucho leyendo este artículo en el periódico, se me salieron las lágrimas. Le confieso que cada abogado debe leer este artículo dedicado a un joven que murió su padre y su madre, y lo acusaron de que había sido él, de que lo había matado. Y la conclusión fue caer preso y durar 17 años preso en la Gran Roca, ¿verdad? Para demostrar su inocencia, pues empezó a estudiar en la cárcel y se hizo abogado para lograr su libertad y salir inocente. Ese punto es interesante para que ustedes lo analicen y piensen cuánto se sufre en esta vida. Y ese punto es interesante, es apasionante, los ejemplos que Dios nos da en cada uno de los aspectos. Dejo ese punto ahí para entrar con nuestra encuesta de nuestro periódico. El Democrático, ustedes saben que como las redes son electrónicas, yo mismo a veces me equivoco, pero vamos a ver la encuesta del periódico en el día de hoy para iniciar el año. Quizá habrá una más o dos, y ya en enero volverá finalmente. ¿Quién gana la ventaja para ganar las elecciones del año 2024? Y veremos cómo va actuando, porque el estratega de ayer de mercadología ya quedó en el pasado. La tecnología hoy te indica a ti cómo va pensando, inclusive el ser humano, para el momento de tomar la decisión, poder votar. Y esa parte es interesante. Vamos a verla en pantalla, Ale, a ver si es posible nuestra encuesta del día de hoy. ¿Qué me dice? ¿No hay nada? Bien, continuamos entonces, para no perder el tiempo. Cuando esté lista, pues hacemos un espacio. Bueno, vamos a verla para que ustedes vean qué equivocado he estado yo y qué pasó con el sistema mercadológico satelital. ¿Y qué dice la encuesta? Por favor, ahí la tenemos. Ahí ustedes tienen la fotografía de 3 partidos de un 100% de los votos que se ejecutaron. Ustedes tienen a Luis Abinader ganando prácticamente con un 56%. Leonel Fernández, que en la anterior tenía un 8, pues pasó a un 12, casi 13. Y Abel Martínez bajó un punto, lo que significa que tiene un 20, casi 21. Y esa parte es interesante para que ustedes analicen. Los mercadólogos son los que saben, yo aquí vivo hablando tonterías, pero ese es el punto esencial de nuestra encuesta, de nuestro periódico en el día de hoy, para compartirla con cada uno de ustedes y que ustedes puedan hacer su análisis, criticarla, hacer todo lo que les dé la gana. Estamos en un mundo libertario, como este personaje que va a presentar ahora. Ale, espero que lo tenga listo.
estoy así nerviosito para llevar esto hacia ustedes. Y iniciamos este laboratorio con el maestro Miguel Cabrera. Bueno, vamos a hablarle hoy de un personaje que me fascina muchísimo, Epicuro o Epicuro, el creador del hedonismo, corriente filosófica que plantea que el fin del hombre en la tierra es el placer. Te plantea todo tipo de placeres y después te dice el noble placer de la inteligencia vale más que todos los placeres mundanos. Es mejor ser infeliz pero racional que tenerlo todo y carecer de ella. Para los epicureístas, los dioses vivían en el inframundo y no les interesaba nada de lo que pudiera pasar aquí. Entonces decía que era mentira, que el alma de un hombre iba a ningún sitio. Decían el alma nacía con el hombre, moría con el hombre, crecía con el hombre, porque decían que si con una pérdida de sangre usted no podía retener el alma en el cuerpo, mucho menos el aire, que era menos compacto que el cuerpo, sino que se desintegraba el alma. Para los epicureístas, todo lo bueno, todo lo que daba placer, todo lo que daba alegría y todo lo que daba gozo era bueno, y todo lo que causaba dolor, tristeza era malo. Entonces es Epicuro, creador del hedonismo, como le decimos, corriente filosófica que plantea que el fin del hombre en la tierra es el placer, pero el placer de la inteligencia, noble como siempre, está por encima de todos los placeres. Así es, y sobre todo la parte más importante de este gran matemático, este hombre fue extraordinario. Estamos hablando de casi 300 años antes de Jesús, de la era cristiana, y ese punto, ustedes saben que Grecia pues obligatoriamente sigue teniendo la preeminencia dentro de lo que son los puntos filosóficos de la humanidad, y que nosotros pues definitivamente luchamos por esta teoría de Epicuro, el grande, el sabio, el matemático, el geometra, ¿verdad? Y cada uno de los puntos esenciales, incluyendo la medicina. Esta gente son genial, me encanta. El que pueda ver esta literatura, el placer, pero con razón. ¿Cuándo damos la razón? Cuando aplicamos la justicia. Don Rafael Ciprián Lora, nuestro invitado de hoy. Empezamos con la razón. Estamos aquí complacidos por la gentil invitación y muy agradecidos. La razón debe primar en los seres humanos, porque eso nos separa de otros seres irracionales como se considera en la ciencia de hoy. Y hablar del placer como fin de vida, como planteaban los filósofos presocráticos, debemos recordar que siempre ese placer debe ser sin daño a terceros. Vivir para ser feliz, porque no vinimos a la vida, no vinimos al mundo a sufrir, llegamos a vivir, y viviendo debemos ser felices, persiguiendo el placer, la satisfacción sin daños a terceros. Bien, ahí ustedes tienen esta parte interesante. ¿Por qué traemos este personaje? Bueno, precisamente porque el maestro Rafael Leonidas Ciprián Lora, pues siempre sigue llevando paz. Y paz también significa placer, porque cuando usted logra una meta a través de una sentencia de la que él da, o de una consulta de la que él da, o de un libro de lo que él tiene para que usted pueda buscarlo y compartir sus experiencias en este punto literario, recuérdense que es una persona muy aquilatada. Es algo que uno tiene que... Por eso traemos este personaje precisamente, porque es un hombre versátil. Si ustedes quieren hablar de la Constitución, pues hablamos de la Constitución. Si quieren hablar del derecho del trabajador, pues hablamos de derecho del trabajador. Si queremos hablar de derecho penal, pues hablamos de derecho penal, ¿verdad? De cualquier área de la justicia. Y si le toca lo sensible a él, el derecho de tierra, pues mire, nos hace una exposición que no nos bastaría este programa, necesitaríamos 4, 5, 6 o 7 programas para poder llevar un poquito de esa sapiencia de nuestro maestro Ciprián. Así es, siguiendo esa misma técnica del maestro Miguel Cabrera, pues definitivamente ustedes saben que detrás de un gran maestro pues hay un gran padre. A veces el gran padre puede ser el maestro. Y así sucesivamente. Ustedes saben que Miguel Cabrera tenía un maestro que definitivamente era uno de los hombres más sabios. A lo mejor el maestro Rafael Ciprián lo conoció. Doctor Gustavo Adolfo Latour Valle, don Chachá Latour.
juez de instrucción de las personas que asesinaron vilmente a Rafael Leonidas Trujillo. Bueno, ya honorable magistrado. Bien, entonces aquí hay un punto muy interesante que ustedes saben que yo siempre le doy seguimiento a todos los mensajes que puedo captar en el satélite sobre el maestro Rafael Ciprián. Aquí el presidente Luis Abinader pues ha enviado un proyecto de ley precisamente al Congreso Nacional para darle ese bálsamo de ideas para construir una nueva ley, ¿verdad?, sobre el fideicomiso, para que cada quien que asuma un fideicomiso, pues tenga la transparencia de deber cumplido de esa administración. Y esa parte es interesante para empezar este diálogo dentro de ese punto de vista que el maestro Rafael Ciprián, pues, tiene sobre este punto, el fideicomiso. Sí, el fideicomiso es una figura jurídica muy usada en los últimos tiempos y que tiene un origen romano con la fiducia y consiste en el aporte de un patrimonio, bien o derecho, que hace el fideicomitente para que un tercero, que es la fiducia, se encargue de administrarlo con la finalidad, a su vez, de beneficiar a un tercero llamado beneficiario. El fideicomiso no es ni malo ni bueno, ya he señalado incluso en nuestra columna Quinta Esencia, sino que el fideicomiso es un instrumento. Claro, como instrumento podemos hacer la metáfora de un cuchillo. El fideicomiso es como un cuchillo. Todo va a depender de quién lo maneje. Si ese fideicomiso es bien administrado, si los que se encargan de gestionar el patrimonio aportado lo hacen correctamente, el fideicomiso cumple su función, porque no es más que un instrumento que se encarga de administrar bienes, derechos, patrimonio que han sido aportados con la finalidad que se ha trazado en su reglamento. Ahora bien, cuando el fideicomiso tiene una finalidad y una estructura de carácter privado, no tenemos dificultad, porque eso es precisamente de interés interparte, entre las partes. Ahora bien, cuando se trata del aporte de un bien o derecho público, un aporte del Estado, entonces estamos hablando del patrimonio nacional, del patrimonio público. Por tanto, esto requiere, sí, una supervisión de la ciudadanía y requiere además una participación de una transparencia y una reglamentación que no dé lugar a dudas en la administración o gestión de ese bien entregado a la fiducia. Es importante que recordemos que el fideicomiso público en la República Dominicana no tiene ningún texto legal que lo reglamente. El presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, ha impulsado un proyecto de ley con la finalidad de reglamentar el fideicomiso, y eso es transparencia, eso es actuar correctamente. Ahora, el fideicomiso hoy en día es un instrumento que ha sido muy socorrido, muy empleado, porque al momento de desacreditarse el neoliberalismo que planteaba la reducción de la capacidad del Estado, el tamaño del Estado, en la voz de Donald Reagan, de Margaret Thatcher, de Tony Blair, que constituían la figura
suprema del neoliberalismo. Ahora en nuestro país, recuerden que durante el gobierno de Leonel Fernández se habló de la capitalización de las empresas del Estado. Y en realidad lo que se buscaba era precisamente colocar los inmuebles del Estado, los bienes generales del Estado afectados en ese proceso de capitalización, como eran las empresas de Corde, para que produjeran más bienes y derechos, pero que fue a la larga interpretado como una capitalización que en realidad fue la aplicación de la política neoliberal de reducción del tamaño del Estado. Entonces el fideicomiso ahora precisamente viene a cumplir con otra nomenclatura esa finalidad. Bienes del Estado se van a entregar en fideicomiso para ser administrado con una persona jurídica independiente del Estado. Y esto es muy importante, porque aquí hay un punto jurídico, comercial, económico y político digno de ser tratado y de discutirse a fondo, porque resulta que los bienes aportados en fideicomiso luego no darán lugar a que se hable de corrupción administrativa, porque el fideicomiso es una persona jurídica diferente al Estado. Y los empresarios que harán relación comercial con ese fideicomiso o la fiducia no están negociando con el Estado, están negociando con una persona jurídica independiente del Estado. El Estado es una persona jurídica. La fiducia administrando los bienes del Estado aportados en el fideicomiso, entonces no representan al Estado. Esto es muy importante, porque ahí ha surgido precisamente el conflicto si la ley de compra y contrataciones de bienes del Estado se aplica o no al fideicomiso. Y recordemos que la entidad rectora dijo al principio que no se aplicaba, que no había sido creada esa ley, la ley para regir el fideicomiso, lo cual fue cierto, pero luego ya se ha señalado que sí, que se le aplica y que el reglamento que va a regir el fideicomiso va a contemplar los principios contenidos en la ley. Qué importante este tema. Bueno, ese punto yo lo dejo hasta ahí porque fue una fotografía para La Nación y el Mundo y así lo capta el satélite. Qué interesante, maestro, este tema de lo que es la compra y las contrataciones de los servicios. Usted con tanta experiencia, sobre todo los puntos libertarios, para entrarnos a lo que inició ayer con el día de lo que es la identidad de la patria. ¿Qué piensa usted sobre Juan Pablo Duarte y Díez? Bueno, lo primero que debo decirle es que Juan Pablo Duarte es nuestro más grande patricio. Soy de opinión que deberíamos tener un solo padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Mella y Sánchez son verdaderos patriotas, héroes y mártires nacionales. Pero el país no necesita tres padres de la patria. Eso es como un oportunismo, un populismo para quedar bien con sectores raciales y sociales del país en el momento en que se tomó la decisión, que precisamente fue durante la dictadura de Ulises Geró Lilís. Lilís tomó esa decisión como buscando concertación. Claro que no desmerito, no disminuyo los méritos ni de Sánchez ni de Mella, que los tienen sobrados, pero al país le basta con un padre de la patria, y ese debe ser Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte no es el Cristo de la libertad
que nos describe el expresidente Joaquín Balaguer en su obra. No. Ese es un personaje idealizado, afemeninado, un hombre que nunca cometió errores, un hombre inalcanzable para las generaciones de su tiempo, las posteriores y la de hoy. No, Juan Pablo Duarte fue un hombre. Hay que desmitificarlo, comprender a Juan Pablo Duarte en la acción que emprendió en su época. Se ajustó a su época, asimiló las ideas, los ideales de su época y la llevó a la práctica. Juan Pablo Duarte fue un genio político. Solamente realizar la alianza con los ateros, que aunque luego representó una piedra en el camino, sobre todo por la persecución brutal del general Pedro Santana, de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, esa alianza fue necesaria. Lo único que en política los resultados no son siempre los esperados. Y además la razón fundamental de que Santana se impusiera a Duarte fue que Santana representaba la clase social predominante de la época, que eran los ateros, la reminiscencia o el residuo de los amos o esclavistas, que pasaron a ser dueños de tierra y ganado, a lo cual se le llamaba atos. Y esto implica que Santana, como propietario de tierras y ganado, tenía campesinos en esa tierra y a su vez era un líder de otros propietarios también que históricamente y categóricamente en sociología se llaman ateros. Por tanto, ellos tenían autoridad sobre los campesinos, que era el sector social más predominante en la sociedad en términos numéricos. Por tanto, Santana podía tirar hombres a la guerra, que Duarte no podía tirar hombres a la guerra porque representaba la pequeña burguesía, minoritaria, escasa y en proceso de desarrollo. Por tanto, Santana tenía que vencer en la lucha política de su época a Duarte, porque Duarte era el ideólogo para el futuro, para la sociedad capitalista, la sociedad que vivimos hoy, aunque todavía no se haya materializado los ideales de Juan Pablo Duarte, porque tenemos todavía pendiente un nivel de soberanía a la cual dedicó su vida Juan Pablo Duarte y que todavía no la hemos alcanzado. Es una tarea pendiente. Entonces Santana se impone a Duarte porque era el hombre líder de los sectores predominantes en términos sociales en su época. Duarte merece todos los elogios y todos los honores, pero es importante que a Duarte no se le use para ritos y para discursos de ocasión, que a Duarte se le honren sus ideales en la práctica, no en el discurso. Y hace tiempo aprendimos a leer práctica, no discursos. Y el discurso, la palabra, debe estar coherente con la práctica. Y Duarte nos enseñó que los dominicanos debemos ser auténticos y estar dispuestos a defender la soberanía nacional y a cooperar por la felicidad del pueblo dominicano. De manera que pienso que Duarte es nuestro gran patricio, nuestro gran padre fundador de la nacionalidad dominicana, no del Estado dominicano como creen algunos. El fundador del primer Estado dominicano es Pedro Santana. Por eso el Estado que nació con la Constitución primera de la República, que es la del 6 de noviembre del 1844, precisamente aprobada en San Cristóbal, es una Constitución
que fue dominada por el artículo 210, el célebre artículo, que convirtió la constitución liberal y democrática soñada por la pequeña burguesía febrerista, duartiana y trinitaria, con ese artículo 210 pasó a ser una constitución conservadora y por tanto atera, que otorgó todos los poderes a Pedro Santana como primer presidente de ese estado, jefe de ese estado y primer presidente de esa república, que a su vez tenía asegurada la reelección. La reelección nació con la república. Más aún, Santana entonces no va a crear un estado que favorezca a sus enemigos de sectores de clase como la pequeña burguesía, que encabezaba Duarte, Sánchez y Mella principalmente, sino que creó un estado atero. Y ese estado atero se mantuvo vigente hasta que Santana perdió la sustancia social, la base social que le daba el poder político, que eran los ateros. Y por tanto, al no tener el apoyo social y político ya en el país, decidió buscarlo fuera. Y por eso es que viene la anexión a España en el 1861, que mata, asesina el Estado dominicano en ese momento y cambia a Santana la condición de jefe de Estado, presidente de la República, por un simple gobernador y un título de marqués de la Carrera, un título realmente penoso y medieval. Esa es la realidad de nuestra primera república. Qué bien, qué interesante. Bueno, ustedes saben, cuando iniciamos aquí con él, que el maestro Miguel Cabrera trajo este personaje, ya ustedes pueden ver si estábamos lejos de este personaje que ubicamos en el tiempo para compartirlo con ustedes en el día de hoy. Qué interesante este punto, porque los pueblos que no conocen su historia, pues tienden a repetirla. La opinión suya sobre Gregorio Luperón. Gregorio Luperón fue otro extraordinario patriota. Combatió la intención anexionista de Buenaventura Báez y su gobierno lleno de corrupción administrativa, y combatió con ferocidad la intención de los Estados Unidos de apropiarse incluso de la bahía de Samaná. Y sobre todo ese impulso de Buenaventura Báez de negar nuestra república. Luperón fue tan grande que en el mundo europeo se le rindió pleitesía. Y aquí algunos piensan que Luperón fue simplemente un hombre de armas. No, Luperón fue un hombre de ideas, de ideales. No fue un eximio escritor, porque ya se comprende que la obra atribuida a él también hubo otro como Rodríguez Objío que aportaron a esa obra, pero fue un hombre de ideas, un hombre de práctica y un hombre coherente con su patriotismo, y que se jugó su pellejo para probar sus verdades, y eso es autenticidad. Luperón merece todo el prestigio, todo el honor y todo el recordatorio que la nación dominicana debe darle, y que él se lo ganó en esa lucha patricia, en esa lucha patriótica, en esa lucha tenaz por los mejores intereses del pueblo dominicano, de su soberanía y su independencia. Qué interesante este diálogo cuando uno está con personas que son dotados, ¿verdad?, del gran poder de Dios para estas ideas, pues obligatoriamente uno se transporta en el tiempo de la historia
y sobre todo esa década de 1861 a 1871. Aquí hay una calle en Piantini y Los Prados que se llama Charles Sommer. ¿Qué le parece ese honor cuando el senador se opuso al planteamiento de Buenaventura Báez? Muy bueno, y Charles Sommer asumió esa posición porque en principio él entendía que no era buen negocio. No era buen negocio que los Estados Unidos tomaran esa oportunidad política que se le presentaba. Pero su posición digna en el Congreso de los Estados Unidos y planteando su oposición a las intenciones de Buenaventura Báez y que lo impulsaban sectores norteamericanos, hacen que los dominicanos, conscientes de ese periodo histórico, expresemos nuestra gratitud a su posición. Pero recordemos, sobre todo, que en esa época también, y se hizo acopio de que los Estados Unidos no debían cargar con la República Dominicana ni por libra ni completa, ni la Bahía de Samaná ni la República, porque era una carga muy grande. Bien, esa parte ustedes saben que para mí es apasionante la historia. Yo soy una persona muy interesante en este tema. ¿Qué le parece el padre Villini? El padre Villini es un filántropo, un sacerdote que prestigió la Iglesia Católica y que representa un ejemplo de lo que es un hombre en la vocación de servicio, de identificación con los pobres. Se atrevió a crear instituciones con finalidad de recaudar fondos para seguir sirviendo, y fue un protector de los desarropados, de los humildes de siempre, de los pobres de solemnidad, y eso hay que admirarlo. Bien, muchas gracias. Maestro, cuando yo sea grande quiero ser como ustedes dos. Bueno, yo espero crecer y llegar a la estatura de ustedes. No, te ha traído un personaje hoy que definitivamente está acorde conmigo. Yo siempre estoy feliz. Trato de buscar esa felicidad para seguir viviendo la vida sin tanto dolor como hay tanta gente que pueden soportar este punto de lo que es el dolor. Hay que buscar la felicidad y hay que ayudar para que alguien pueda ser feliz, como el padre Villini. Qué interesante terminar de este modo. La gracia, como siempre, al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Recuérdense que aquellos que están en contra del Espíritu Santo no entrarán al reino de los cielos. Y ese punto es importante que ustedes lo entiendan, porque es la parte más importante, salvar el alma, ¿verdad? Y poder ir en paz. Así le damos las gracias al maestro Rafael Leonidas Ciprián Lora, con esta majestuosa exponencia, con esta sabiduría y esta honda penetración en cada uno de nuestras psiquis. Y así es que ustedes saben cómo sigue el mundo. La gracia del maestro Miguel Cabrera y sobre todo el mundo sobre ruedas.